por aquí el doctor Bernadó para darnos la segunda entrega de esta serie que comenzábamos la semana pasada para hablar de las psicopatologías. En este caso, para hablar de la esquizofrenia paranoide. Una dolencia, una patología psicológica bastante traumática, bastante problemática muchas veces, y que nos va a describir, como decíamos, Ramón Bernadó en su faceta de doctor. Buenos días, doctor Bernadó, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores de Radio Guadalajara, de Alcarreal TV. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de la esquizofrenia paranoide. Ya sabéis que hemos empezado esta especie de ciclo que yo en mi blog he titulado Episodios de Locura. Y este concretamente se llama El Diablo Dentro, ¿no? Esto fue un suceso que me pasó a mí en mi época de médico de prisiones. Y recuerdo perfectamente a Ernesto. Ernesto era un muchacho que no sé por qué delito estaba en prisión, no tengo ni idea, pero era un muchacho que ocasionalmente venía a la consulta, un muchacho pulcro, venía siempre limpio, con el pelo bien cortado, muy educado, con gafitas, y que parecía más un estudiante de derecho que un delincuente, ¿no? Uh-huh. Encajaba poco dentro del perfil habitual de delincuente, ¿no? Y pues nada, muchas veces venía simplemente a hablar un poco y tal, y yo le agradecía que fue así. Más vale que me contara que simplemente venía a salir un poco del módulo y a distraerse. Ir a la enfermería era una especie de distracción, que mejor que eso, que no contarme patologías fingidas, ¿no? Y ya llegó un momento que le perdí la vista. Y un día que estaba de guardia, José Luis, me llaman ya al atardecer, en estas atardeceres prematuros de invierno, ¿no? Que hay un paciente en la enfermería de la otra zona de preventivos, que quería verme, que se había enterado que estaba de guardia y quería verme. Pues nada, le decimos que baje, y veo a un individuo con un pelo largo, absolutamente encrespado, una barba larguísima, un aspecto de verdad como de mendigo, como de indigente, ¿no? Y entonces me dice el muchacho, dice: no me conoces, soy Ernesto. Ernesto, digo yo, ¿y qué Ernesto? Y detrás de esa barba, de ese pelo, descubrí a ese muchacho que tenía aspecto de estudiante de derecho, ¿no? Uh-huh. Pero digo: Ernesto, qué mal aspecto tienes, ¿qué te pasa? ¿Por qué has pedido verme? Dice: porque me tiene que ayudar, don Ramón, me tiene que sacar el diablo que llevo dentro. Y bueno, ya, claro, el susto que me llevé fue mayúsculo. Ya nos sentamos y me contó que desde hacía meses tenía una lucha en la que el diablo intentaba meterse dentro de su cuerpo. El diablo le hablaba y se le aparecía. Ya, bueno, con esto ya ves, José Luis, que tenía alucinaciones visuales, veía al diablo, y auditivas. Lo escuchaban. Muchas veces se puede tener alguna de las dos o las dos, ¿no? Y que esa tarde el diablo había conseguido meterse dentro de su cuerpo y le daba órdenes diciendo que matara a alguien. O sea, fíjate tú qué situación extrema, ¿no? Uh-huh. El muchacho efectivamente pues había empezado con este delirio hacía unos meses, la habían metido en enfermería, le habían puesto medicación neuroléptica, el psiquiatra del centro, esperando que mejorara, pero el paciente no se la tomaba. Él me cuenta que le daban medicación muy fuerte, que él no quería tomárselo porque él no estaba loco, él lo que quería es que vencer al diablo y que se le sacaran del cuerpo, ¿no? O sea, eso nos indica que él no tenía conciencia de enfermedad. Un paciente que no tiene conciencia de enfermedad no suele aceptar bien tomar medicación, porque ¿para qué tomar medicación de una cosa que no tiene o que él cree que no tiene, ¿no? Claro. Y que además está convencido que no tiene. Entonces no se la tomaba, la enfermera se la daba, pero él se la dejaba en un lado de la boca o debajo de la lengua, simplemente no se la tomaba, y por eso había seguido empeorando, ¿no? En estos casos la supervisión del tratamiento es fundamental, ¿no? ¿Qué tenía este paciente? Pues efectivamente, como tú bien has contado, tenía una esquizofrenia paranoide. El paciente, el delirio, este delirio demoníaco, que por cierto es frecuentísimo, este tipo de delirios son dentro de los
delirios son posiblemente los más frecuentes, este delirio ocupaba toda su vida y le había producido un deterioro de ser ese chico de aspecto pulcro a pasar a ser como un mendigo, ¿no? Como un sin techo, terrible, ¿no? Entonces, esto que tenía era un brote de esquizofrenia paranoide, un brote diagnosticado y tratado, pero que el paciente no había tomado la medicación, no había evolucionado bien. Entonces yo ya con Ernesto, como teníamos una buena relación, y eso es muy importante en estos casos, para que el paciente confíe en el médico y acepte el tratamiento. Le dije, mira, te vamos a poner una inyección, la inyección no es porque estés enfermo, sino para intentar sacarte el diablo de tu cuerpo, ¿no? Es importante hacer este hincapié porque su problema no es que esté enfermo, es que tiene el diablo dentro. Entonces hay que intentar tratar o intentar explicar que estás tratando lo que él padece, no otra cosa que no tiene, ¿no? O sea, o que él cree que no tiene. Y que le insistí luego a la enfermería que era importante que se le explicara que el tratamiento era para el demonio, no para su enfermedad, no porque estuviera enfermo. Entonces el paciente tomó el tratamiento, los neurolépticos en este tipo de procesos, concretamente en la esquizofrenia paranoide, son muy eficaces, y el paciente en unos meses, semanas incluso, mejoró, incluso hacía autocrítica de lo que le había pasado. Decía, no, lo que he tenido es un brote esquizofrénico, un delirio paranoide, y gracias al tratamiento, pues he mejorado. O sea que efectivamente el paciente consiguió superar. Ya ves que para definir, que otra semana hablaremos de los cuadros delirantes crónicos, para diferenciar un cuadro delirante crónico, que hablaremos otra semana, no quiero meterme, a la esquizofrenia, es que en la esquizofrenia evoluciona a brotes. Hay periodos en los que el paciente está bien, pero cuando tiene un brote se pone fatal, se pone con un delirio, en este caso un delirio claramente paranoide, pero cuando ya recupera no está tan bien como antes, está peor. Cada brote deteriora su personalidad, deteriora su vida, ¿no? Eso es muy importante para distinguir la esquizofrenia. Y cuando uno tiene una esquizofrenia paranoide, un brote, eso ocupa íntegramente su vida, es el centro de su existencia, no puede hacer otra cosa, no puede dedicarse a otra cosa. Un esquizofrénico paranoide no puede jugar al baloncesto y ser esquizofrénico, no. O sea, si está en brote, solo su vida circula alrededor del delirio, ¿no? Y determina su vida totalmente. Entonces, el paciente puede cometer delito, asesinar a alguien o intentar acuchillarlo. Lo hemos visto, lamentablemente, hace no muchas semanas, el de la doctora esta que ya estuvo en prisión en su momento por también acuchillar a pacientes, había vuelto a salir en libertad, no se habría tomado el tratamiento y volvía a cometer un atentado contra la integridad física de otras personas. Pero también estas personas se pueden suicidar. El estado de desesperación en el que están es mayúsculo. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? Pues aislarlo para que no haga daño a los demás y luego vigilarlo y evitar cualquier cosa que pudiera dañarse a sí mismo, que pudiera intentar suicidarse. Eso es muy importante. Los pacientes con esquizofrenia paranoide se pueden suicidar, ¿vale? ¿Cómo reconocemos? Porque claro, ya has dicho que el paciente no lo va a reconocer como una enfermedad, pero ¿qué síntomas son los más comunes o qué nos puede hacer sospechar que una persona, que la persona que tenemos delante a lo mejor está comenzando a tener algún tipo de brote de esquizofrenia paranoide? Hombre, pues lo primero que observamos en él es su deterioro personal. O sea, una persona con un brote esquizofrénico de pronto pues se lava poco, se peina poco, se degrada personalmente, ¿no? Y posiblemente tenga una actitud, un comportamiento extraño, por supuesto incapaz de trabajar, de intentar llevar una vida normal. Y si le exploramos y le preguntamos, ¿pero qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Te va a contar pues o que le vigilan los ovnis y que intentan abducirle, o que el diablo está detrás de él,
o la CIA que le quiere secuestrar y hacer un interrogatorio con torturas. Un delirio que es... El delirio, sobre todo, es una historia que el paciente imagina, que cree como real, que eso es importantísimo. El delirio uno se lo cree totalmente y cuando te lo cuenta vehementemente, te lo cuenta con total verosimilitud para él, aunque cuente cosas absolutamente inverosímiles, y eso es fundamental en el diagnóstico. Al paciente hay que preguntarle qué te pasa y por qué, y explorar, preguntarle más detalles, ¿no? Es importante intentar no llevarle la contraria. Me explico, si un paciente te dice que aparece el diablo, no le digas, no, eso es imposible. No, porque te va a meter, o que va a ser secuestrado por la CIA o por la KGB, no le digas, eso es imposible, la KGB ya no te va a secuestrar, eso no ocurre. Pues no se lo digas, porque va a pensar, tú eres un agente de la KGB y te mete en el delirio. No te tiene que meter en el delirio, has de evitar meterte en el delirio. Tú le puedes preguntar al paciente, oye, ¿y no te parece esto raro que la KGB? No, rarísimo, porque claro, pero yo pues, como tuve un primo que estuvo en Rusia de vacaciones, igual por eso. Él te hace un razonamiento, pero no intentes desmontárselo, porque te puede meter en el delirio. Pregúntale. Si el paciente te dice que no, es que estoy enfermo, ese es un simulador, ese te está contando una milonga, me explico, por lo que quiere simular, que eso a veces ocurre, pero si el paciente no hace... Si reconoce ambas cosas, que por ejemplo este caso que ha puesto, que le persigue la KGB y paralelamente reconoce que está enfermo, eso es que... Nada, ese te está engañando, ese es un simulador. Si fuera de verdad un delirio, no diría que eso está enfermo, no te lo diría en la vida, eso no te lo dice nunca un paranoide, nunca. Eso te lo puede decir semanas después de recibir tratamiento, cuando ya ha cobrado el sentido de la realidad y te dice que ya no tiene esos pensamientos, pero que lo que ha tenido es por una enfermedad. Esa es la situación ideal, el paciente que hace autocrítica, pero en pleno brote no te lo va a decir nunca. Eso no es así. Me explico. Él que se cree totalmente esa vivencia que tiene y se la cree como si fuera la realidad. Como tú y yo estamos hablando ahora, que nos lo creemos, pues sigue siendo así. O sea, sería decir, no llevarle la contraria y desde su punto de vista, por así decirlo, hacerle tomar la medicación hasta que su punto de vista cambie de su parte. O sea, que sin tratar de convencerle... Solo va a cambiar José Luis con tratamiento adecuado, que son los neuroelépticos. Ahora hay muy modernos neuroelépticos con muy pocos efectos adversos, que lo que hacen es, pues, efectivamente, eliminar el delirio, ¿no? Esa tormenta que hay dentro de su psique, pues eliminarla, ¿no? Como hemos visto, es un problema tremendo, sobre todo por los tremendos problemas que puede generar. El caso que comentabas antes, yo no sé si a nivel legal es un atenuante el haber cometido un delito siendo esquizofrénico o padeciendo un episodio de esquizofrenia, pero en cualquier caso el delito está cometido. ¿Cómo se puede, digamos, evitar que estos episodios en ocasiones acaben en tragedia? ¿O esto...? Pues mira, claro, en determinados medios, como el medio penitenciario y tal, pues es relativamente fácil, ¿no? Porque al paciente se le puede aislar, se le puede controlar, pero muchas veces hay pacientes que están llevando una vida hermética, que no tiene mucha relación con nadie, porque los pacientes esquizofrénicos generalmente pierden las relaciones familiares con los años. La esquizofrenia debuta muchas veces en la adolescencia o en la juventud y a veces el paciente pierde la relación con los familiares, con todo. Entonces este paciente un día sale a la calle con un cuchillo y empieza a apuñalar a la gente, no sabemos muy bien por qué, o hace cosas que no tienen una explicación razonable, ¿no? Muchas veces estos pacientes son esquizofrénicos. Desde luego, un paciente en pleno brote es inimputable, no es imputable, ¿no? Inteligencia, conciencia y voluntad son las tres
pilares de la imputabilidad. La imputabilidad se basa en estos 3 principios. Este paciente no ni tiene conciencia ni libertad suficiente para elegir lo que hace. Lo hace impulsado por unas ideas que son totalmente falsas, ¿no? Entonces, el paciente es inimputable. Lo que el sistema, este paciente, lo que sí que se le condena, entre comillas, es a estar en un psiquiátrico, en un centro psiquiátrico penitenciario o no penitenciario, depende de lo que estime el juez, pero a estar internado. Y puede estar internado muchos años. Uno está internado en un centro psiquiátrico hasta que haya al menos 2 psiquiatras que testifiquen que puede salir del centro porque ha experimentado una notable mejoría. Y muchas veces el paciente está perfecto durante años en el centro psiquiátrico porque toma su tratamiento. Entonces los psiquiatras ven que es que no tiene objeto que siga internado. El paciente toma su tratamiento, sigue bien, pero el problema es que muchas veces sale a la calle y no sigue el tratamiento. No sigue el tratamiento porque el paciente dice, no, yo ya estoy curado, ¿para qué voy a tomar estas pastillas que me producen sequedad de boca o que me dan estreñimiento o que leo el prospecto y pone 20.000 cosas? O sea, ¿por qué voy a tomar esto? Y lo deja de tomar. Simplemente lo deja de tomar el tratamiento y tiene un brote esquizofrénico y vuelve a estar en la misma situación. El paciente no es consciente de que tiene una patología, de pronto tiene ideas de lo que sea, parasitarias, terribles, que amargan su vida y vuelve a ser totalmente inconsciente de sus actos, ¿no? Llevado por el delirio, ¿no? Tremendo problema que sobre todo hay que ponerle coto en cuanto se detecte el más mínimo síntoma, la esquizofrenia paranoide, porque las consecuencias, como hemos visto, pueden ser muy malas por supuesto, para que lo padece y por supuesto para la gente de su entorno. Ramón, muchas gracias por traernos esta segunda entrega de episodios de locura. Y ya te emplazo a que el próximo martes nos traigas la tercera, pero que eso sí, que mañana hablemos de cine, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Pues nada, nos vemos mañana hablando de cine francés, por cierto. Hablaremos mañana. Uy, esto promete. Venga, hasta mañana pues. Un abrazo, José Luis. Muchas gracias a todos.